Iztetaldiak. Y arquitectas para este Iztetaldi nos decían que en un mundo atravesado por crisis sociales, medioambientales y conflictos bélicos, pues esta producción de otredades está blindada por una red de datos que justifican y enmascaran una realidad que en realidad es un poco discriminatoria y excluyente, ¿no? Hay unos mecanismos digitales actuales que son un espejo bastante sofisticado, pero que al fin y al cabo pues, reproduce aquello que ya existe a través de unos sesgos, ¿no? Y más bien repite unas limitaciones del pasado y proyecta pues, unos espejismos de falso progreso, ¿no? El database, en esta supremacía de datos, pues es un sistema de verdad y reproduce pues, unos discursos y entornos que son muy discriminatorios. Una vez más, reproducimos un poco lo mismo. Entonces, es una pena, pero muchas veces la arquitectura de la era digital queda relegada a esta representación de hiperrealista, simulación, etc. Pero no todo es así de apocalíptico y para ello, pues prueba de ello, tenemos aquí el trabajo de Yaya y de Julia y vamos a por ello. Entonces, Yaya Bonelli es directora de comunicación en Domestic Data Streamers, que es un estudio de investigación y de diseño que se creó hace unos 12 años, si no me equivoco, 13 años ya. Y tienen esta idea de que el mundo no puede ser entendido sin los números, pero tampoco solo con números, ¿no? o con datos. Entonces, diseñan estas experiencias sensoriales, exposiciones que transmiten información, pero también emociones, ¿no? A través de estos formatos que, bueno, no son a los que estamos habituados la mayoría quizá de los de esta disciplina. Esto lo voy a decir también, ninguna de nuestras invitadas es arquitecta y esto está muy bien. Entonces, a través de estas, bueno, como he dicho, instalaciones, exposiciones, lo que intentan es como crear ciertas conversaciones críticas, ¿no? Entonces, bueno, tienen un montón de premios, han colaborado con muchas instituciones y también me gusta que combináis como vuestra práctica con la docencia, ¿no? Yo creo que es muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a ir como de lo más sencillo, que yo creo que es el tema de visibilizar. Y si puedes hablarnos un poco del trabajo que hicisteis con UNICEF sobre el matrimonio infantil. Sí, sí, sí. Bueno, un poco bueno, primero que todo, muchas gracias por convidarme a invitarme a participar. Es un placer hablar con vosotras y estar aquí. Entonces, muchísimas gracias. Em, bueno, con lo de visibilizar, un poco como lo dijiste tú, nuestro trabajo con los datos y con la idea de hacer experiencias como más emocionales, intuitivas de datos, es una cosa que se refleja de muchísimas formas, que sean como proyectos digitales o también más físicos o más espaciales, un poco de todo. Y entonces un cliente nuestro, una persona bueno, trabajamos muchísimo con UNICEF justamente porque tienen este gap un poco a nivel de comunicar los datos, en que tienen muchísimos datos y muchísimos conceptos que comunicar y ideas y topics así. Bueno, voy a ir hablando Spanglish un poco, que soy francesa. Em, Tienen como muchísimas cosas que tienen que comunicar, que sean o para policy makers o para el público general, pero a veces es un problema de cómo comunicarlo desde el punto de vista, por ejemplo, del diseño, de cómo diseñarlo, cómo
cómo no quedarse en visualizaciones de datos como sencillas o convencionales. Entonces, un proyecto de que hablamos bastante es esto, el Child Marriage Data Portal, que habla un poco del problema de los matrimonios infantiles a través del mundo, y es cómo podemos coger todos los datos que hay sobre esto y transmitir un poco la urgencia de hacer algo, de hacer sí, iniciativas, de tomar acción. Y entonces esto es un trabajo mucho más, al final, analítico y de pensar en un poco una arquitectura de estos datos y estas visualizaciones. Entonces, en este caso era de producir una página web, un portal digital en que se podía como justamente explorar esos datos de manera más intuitiva, pero también científica y rigurosa. Que también yo creo que, o sea, también exploráis temáticas, no solo la del matrimonio infantil, sino, por ejemplo, ¿no? El tema de la sostenibilidad, ¿no? Sí, O sí, la sí. huella ecológica, ¿no? Que está este proyecto de Forever Frequencies, porque ahí Mm, o sea, siempre tenemos discursos muy manidos sobre algunos de los temas que tratamos, ¿no? mm. Y este proyecto yo creo que también va en esa línea de hacer otro relato, ¿no? Sí, entonces Forever Frequencies es una pieza que hemos hecho el año pasado para el centro de Barbican en Londres, que era un poco de retomar una pieza que habíamos hecho en 2016, bueno, yo no estaba, pero que se llamaba The Timekeeper, que básicamente era una idea de retratar como, de representar recuerdos como melodías musicales. Y entonces esta pieza de Forever Frequencies, que a través de un cuestionario hacia el participante, era como generar un poco algunas como propiedades de una melodía y después con ella generarla. Y justamente con lo de la huella ecológica, queríamos apartarnos el máximo posible de esos modelos como muy extractivistas de utilizar estos modelos que consumen muchísimo y son como, sí, entonces como lo que hemos hecho es construir un modelo local que está basado en el sitio físico de la instalación para así tener un poco a la vez el lado del reto técnico de construir esto y a la vez el lado de cómo podemos pensar en las tecnologías que ya existen, pero intentar encontrar alternativas que son más ecológicamente sostenibles. Mm, mm, O sea, en este caso me imagino que el hecho de hacerlo en un espacio, o sea, en un lugar local, ¿no? O sea, ujú. reduce este tipo de, o sea, la huella ecológica de estas interacciones, ¿no? Sí, 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 porque Porque el modelo y todo el hardware, sí, todo el servidor está ahí. está próximo, Sí, ¿no? sí, 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 Porque sí. esto de la invisibilidad de estas infraestructuras digitales, que muchas veces las vemos, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿no? Los cables Ujú, submarinos, ahí tenemos como gobiernos que están bueno, otorgando licencias ujú, en el dominio de uso público, o sea, licencias de uso permanentes sobre, ¿no? unos recursos que son de todos, ¿no? Y al final yo creo que no, esto suele pasar también ujú, como que se les da a empresas así privadas de una forma como muy opaca, ¿no? Entonces, ujú, yo sé que antes hemos comentado también en la comida que nos cuesta renunciar a Spotify o no, nos cuesta ujú, renunciar a plataformas ujú, que, bueno ¿no? Nos ujú, facilitan o hacen que la música llegue a nosotros de una forma más, ¿no? Más inmediata o que ujú. podamos buscar aquello que nos recuerda un momento y tal. Y bueno, pues a la vez estamos como cayendo. Que bueno, es difícil, ¿no? Porque, como hemos dicho, la complejidad es alta y bueno, cada uno tiene que ser coherente con sus decisiones y no como yo, que no tengo ni Instagram ni Facebook ni nada, pero es por una cosa como que, si no, no sé, no es la solución, ¿no? O sea, como no estar en esto tampoco muchas veces, pues igual no es no es la solución, pero bueno, no sé, yo como no me veo capaz de hacer otra cosa, pues ahí sigo.
Entonces, bueno, también tenemos este proyecto de Data Critters sobre precisamente estas interacciones digitales digitales, sí, en el mundo. y yo creo que también es bastante interesante. Sí, entonces estamos como mirando un poco la amplitud de proyectos que hacemos porque cada uno está muy Sí, es que si diferente no, del tenemos otro. que, como Sí, sí, tenemos sí. solo una hora, pues Sí, hemos hecho sí, así sí. como Sí, voy a ir vamos a más, ir, voy a ir más si rápido queréis porque sabe. parar en cualquier momento, o sea, como alguna cosa que digáis, ah, no, pero de esto quiero Ujú, saber más, pues lo decís, ¿vale? ujú. Sí, básicamente Data Critters, que era un proyecto que hicimos para la exposición de Digital Impact en Barcelona en 2023, que era una exposición de una de las primeras exposiciones así propiamente de arte digital en Barcelona, creo. em, Era lo que llamábamos Modern Scribes. Entonces eran esas como esas criaturas robóticas que utilizando como data real time o también como estadísticas sobre la frecuencia de nuestras interacciones digitales que representaban gráficamente como en una mapa la frecuencia de nuestras como diferentes acciones digitales. Entonces, por ejemplo, había una criatura que hacía una marca para cada, no sé, 50 millones o 50.000 mensajes enviados por WhatsApp, o otra que era para cada 10 millones mensajes o matches en Tinder y en Wikipedia también. Entonces era una forma de justamente visualizar nuestras interacciones digitales, pero no tanto con números, pero de una forma más lúdica, más de juego, o más de, sí, como divertida, supongo. Sí, porque, a ver, yo creo que esto que comentas Mm, también es, o sea, el hecho de no hacerlo de una forma apocalíptica, bueno, me recordaba mm, un poco a esto que dice Kaitz Cancela, que es un periodista, bueno, de aquí cerca que trabaja sobre la relación entre el desarrollo tecnológico y las lógicas del capitalismo, que dice que las redes sociales son la fábrica y el centro comercial, ¿no? O sea, hemos mm, llegado como a un lugar en el que, bueno, bastante arquitectónico, ¿no? En el que hemos unido la producción y el ocio. Entonces, es un lugar muy difícil de, bueno, hay gente que ahora, bueno, le llama como la nueva ambientalidad, etcétera. O sea, ni siquiera tenemos como un nombre para ello, pero bueno, igual tenemos a alguien que como Colas es un iluminado y de repente hace un libro sobre ello y mm, ya efectivamente sabemos ponerle nombre. Pero yo creo que este tipo de ejercicios pues nos ayuda ciertamente a poner, bueno, aunque sea de una forma, bueno, aunque sea igual precisamente, tiene que ser de una forma lúdica, ¿no? Porque si no la mm, gente tampoco se engancharía, ¿no? ¿no? Es como el scroll este infinito, pues la gente si no tiene esa cierta mm, dopamina, pues realmente igual no formaría parte de este proyecto. Pero bueno, también hay proyectos que tienen mm, como cierta enjundia, que lo que hacen es también, y en esto sí que entra un poco ya el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Me resultaba como bastante interesante el proyecto este de Synthetic Memories, en el que, bueno, lo que hacéis, ¿no? Con la ayuda de una IA es estas memorias no documentadas, que pueden ser tanto de gente, ¿no?, mayor o que ha perdido como la memoria, o gente joven que nunca ha logrado como relatar eso, ¿no? mm. Pues con la ayuda de la IA lo estáis haciendo. Sí, entonces memorias sintéticas o synthetic memories en inglés para seguir con Sí, el tema. sí. Es un proyecto que hemos empezado realmente en 2022 y que es un proyecto como un poco recurrente que estamos como, sí, como un poco seguido, en que utilizamos como herramientas de generación de imágenes de IA. Entonces hemos experimentado un poco con DALI que con Midjourney, con un poco de todo, también Runway, utilizar esas herramientas con un proceso de entrevistas con, por ejemplo, personas mayores o personas con memorias interesantes, indocumentadas, o realmente con todos, Ujú. porque todos tenemos memorias, hacer estas entrevistas en que esta persona cuenta una memoria específica y después nosotros la generamos, no tanto la memoria en sí misma,
pero una representación visual de esta memoria. Yo creo que esta nuance está bastante importante porque no, lo que buscamos no es exactitud, no es recrear la memoria en sí, porque nunca llegaremos. Es más representarla y entrar dentro de un juego un poco de símbolos y de significación para utilizar los datos no tanto como el fin en sí, pero como el vector hacia un cierto sentido. Entonces, Synthetic Memories es un proyecto que hemos hecho, bueno, una oficina, una expo en Barcelona, ahora volvemos de Chile, donde hemos hecho, donde hemos hecho muchas entrevistas para meses y una expo también en Brasil, en Japón ahora mismo. Entonces, un poco a través de todo el mundo. Todas las partes del mundo haciendo como esas entrevistas para generar un archivo colectivo de esas memorias de todas edades, de todos momentos, de todos, muchos momentos en los últimos 100 años. Entonces es un proyecto bastante que se está ampliando de más y más. No sé. Pues muy bien, ¿no? Porque todos nunca sabemos dónde estamos almacenando nuestras memorias, ¿no? Y nos ponemos muy nerviosas cada vez que tenemos ahí cierta pérdida de, ¿no? teléfono, etcétera. Entonces, bueno, está bien que además sea a partir del relato, ¿no? Porque eso muchas veces pasa también en el lenguaje, ¿no? Hay idiomas que no se han escrito formalmente y por eso, o sea, si solo tienes como una tradición oral, a veces cuesta, ¿no? Tener ese relato y poder tener esa representación, yo creo, a través de proyectos como este, pues es interesante. Bueno, yo he visto el reloj, entonces voy a... Este es mi trabajo de hoy. Bueno, como a partir del relato, yo creo que podemos pasar al trabajo de Julia. Julia Nueno Guitart es investigadora, diseñadora computacional y activista sindicalista, también ha dicho. Y su trabajo pues, explora la intersección entre infraestructuras digitales, pero también comunidades en resistencia, ¿no? Entonces, ella está desarrollando su tesis doctoral en un lugar que bueno, muchos de vosotros conoceréis, en Forensic Architecture, y ahí específicamente pues, investiga la violencia en los sistemas de información y vigilancia, ¿no? y ensaya un poco cómo subvertirlos. Entonces, bueno, Julia nos hablará como en profundidad sobre ello, pero bueno, Forensic Architecture, que es una agencia que, bueno, yo personalmente llevo siguiendo como 15 años ya, y es una agencia que investiga pues, violencias bueno, estatales y de grandes empresas, pero lo muy interesante es, yo creo que lo hacen a través de peritaciones, maquetas, visualizaciones, vídeos, cartografías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy de representación gráfica y muchas veces pues es importante esta utilización de los datos como evidencia para poder reconstruir aquello que los que están pues ya no están porque los han eliminado, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Londres, la torre esta que se quemó, ¿no? Pues hay una versión oficial y se puede desmantelar, ¿no? A través de realmente todos los vídeos y las imágenes que sacó la gente y bueno, se pudo ver cómo fue realmente, ¿no? Entonces, paso la palabra a Julia. Gracias a Aranzazu y gracias a Arquitectac también por la invitación. Yo para explicar un poco cuál es el proyecto de Forensic Architecture quisiera situaros por un momento en Gaza, al 17 de octubre de 2023 en el hospital de Al-Ahi, quizás algunas de vosotras lo recordaréis, cuando hubo una explosión en el patio del hospital. Fue una de las primeras como grandes masacres en Gaza. Y en el hospital se alojaban bueno, cientos de personas que se habían desplazado hacia el hospital tras los bombardeos de la ciudad. Y hay un doctor que estaba en el hospital en ese momento, el doctor Hassan Abusita, con el que hemos trabajado luego para reconstruir su testimonio, que nos contó que en el momento de la explosión, como tembló todo el edificio y salió al patio y vio pues, cientos de personas heridas y fallecidas,
el Ministerio de Salud de Gaza en ese momento dijo que había 70 personas que habían fallecido y cientos de heridas. Al cabo de unas horas, el doctor Hassan Abu Sita, desde otro hospital, desde el hospital de Al-Shifa, dio una rueda de prensa y dijo que alertó al mundo de que había sucedido esta masacre y avisó de que habría más hospitales que serían atacados. Pocas horas después, el portavoz del ejército de Israel, Peter Lerner, salió en un vídeo que fue reproducido por CNN, por BBC, por los grandes medios de comunicación, donde decía que lo que había sucedido en el hospital era la explosión de un cohete de Hamas. En ese momento, ¿no?, vemos unos mismos hechos que tienen dos versiones opuestas, y es ahí donde la arquitectura justamente puede jugar un rol para ayudarnos a entender exactamente qué es lo que sucedió esa noche. Así como introducía Aranzazu, la arquitectura forense es una práctica que combina el diseño arquitectónico, el análisis en el espacio y el desarrollo de software para investigar la violencia de los estados y las corporaciones. Y es una manera un poco de entender la arquitectura, no tanto a través de esos edificios o a través del urbanismo quizás, sino más entender que el territorio es un archivo, el territorio guardia memoria de la violencia y que de alguna manera podemos interrogar ese territorio para entender pues, cómo han tenido lugar los hechos. Entonces, yo en los últimos 2 años, desde octubre de 2023, he estado trabajando en Forensic Architecture, en la documentación de la conducta del ejército de Israel en Gaza. Y este fue un proyecto que autoiniciamos desde Forensic Architecture, cosa que es muy inusual. Normalmente trabajamos con grupos de personas afectadas por violencia, con grupos de abogados o grupos de activistas, pero creo que rápidamente la magnitud de la crisis que estábamos viendo en Gaza nos impulsó también, porque ya tenemos un rodaje de unos cuantos años, a poder juntar nuestros recursos, dejar el trabajo que estábamos haciendo de lado y centrarnos en entender lo que estaba sucediendo en Gaza. Y ya a partir de marzo de 2024 este trabajo pasó a integrarse como material probatorio para el caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Y para explicaros un poco las dos dimensiones en las que hemos estado trabajando para documentar esta conducta del ejército, la primera sería un trabajo de desmontar falsas declaraciones y la manipulación de información por parte de Israel, ¿no? Hay todo un proyecto que hicimos para desmontar justamente estas declaraciones del coronel Peter Lerner después de la explosión en Al-Aji. Ahora os explicaré un poco brevemente, porque no quiero tampoco tomar mucho rato, algunas de las metodologías para esta forma más de, digamos, esta vertiente más factual de la arquitectura forense, ¿no? Como la cuestión de cómo reconstruimos unos hechos y cómo entendemos un incidente, ¿no? Y cómo podemos reconstruir este momento. Y luego hay otra dimensión del trabajo, que ha sido una dimensión más de la exploración de la violencia sistemática, es decir, la violencia que se viene repitiendo, no solamente un incidente aislado, sino cómo ponemos diferentes incidentes en relación unos con otros para extraer ciertos patrones de violencia. Y en el caso de Gaza ha sido poder documentar la destrucción de las condiciones que sostienen la vida, los ataques a la infraestructura médica, la agricultura, la infraestructura civil, la ayuda humanitaria, las panaderías. Entonces, el trabajo que hemos ido haciendo para presentar este caso ante la Corte Internacional de Justicia trabajando para los abogados de Sudáfrica, es trabajando en estas dos líneas, la más factual y la más sistemática. Volvamos un segundo a estas declaraciones del coronel Peter Lerner y qué es lo que nosotros hacemos para analizar si estas declaraciones son ciertas o si, como todo parece indicar con los eventos de las siguientes semanas, donde el resto de hospitales acaban fuera de servicio, puede ser que esas declaraciones sean falsas. Entonces, mucho del trabajo que hacemos nosotros es con fuentes abiertas, con pues, todo aquello que está accesible en las redes sociales, pues imágenes y vídeos que personas han grabado en las redes sociales, así como, por ejemplo, imágenes satélite que podemos obtener pues, usando servicios como Google Maps. En este caso, lo que hicimos es una reconstrucción del hospital de Al-Aji con un modelo digital. Y el modelo, digamos que nosotros no entendemos tanto el modelo digital como una forma de representación, sino lo entendemos más como el cineasta Harun Farrokhí habla de esta idea de la imagen operativa, ¿no? Para nosotros es un modelo operativo porque nos permite activar a través del modelo. Entonces, en este modelo digital, todas las imágenes que había de la noche del hospital de Al-Aji las empezamos a situar
en este modelo con una técnica que nosotros denominamos photomatching, donde reproduces la óptica de la cámara desde donde se tomó la foto y así puedes situarla exactamente en el lugar donde se ha tomado. Y ya no solo es una ubicación en el espacio, sino también en el tiempo, donde construimos una cronología de los eventos. De esta manera podemos empezar a ordenar lo que sucede en el espacio y en el tiempo durante un incidente como el de la explosión en Alagi. A la vez, el modelo digital, y esto creo que en su concepción inicial no era tan necesario, pero ahora justamente con las imágenes sintéticas se vuelve más necesario, y es que cada vez nos fiamos menos de una imagen, ¿no? Y esto ha pasado mucho justamente en estos 2 últimos años de genocidio, en que hay imágenes, ¿no?, que están como constantemente apareciendo y a veces no sabes si esta imagen es real o no. El modelo también digital es una forma de verificación, porque si tú puedes poner una imagen en relación a otra, empiezas a poder construir un argumento de verificación. Entonces, este es parte mucho de la manera en que entendemos la forma de producir evidencia en Forensic Architecture, y es que tienes que poner diferentes formas en diferentes medios en relación para poder empezar a construir una narrativa, ¿no? Por eso construimos este modelo y luego trabajamos con vídeos que se habían tomado de la ciudad de Gaza esa noche para trazar la trayectoria de lo que el portavoz del ejército identificaba en una imagen que era un fotograma de un vídeo de Al Jazeera del cielo de Gaza. Él identificaba eso como el cohete que había explotado en el patio. ¿Qué hicimos? Pues analizando vídeos que se habían tomado en la ciudad, sincronizar esos vídeos también en un modelo digital y analizar la trayectoria de los cohetes que aparecían en el vídeo. Hasta que llegamos a la conclusión que lo que aparece en el vídeo de Peter Lerner no es un cohete de Hamas, sino es de hecho un interceptor israelí, porque sí que había una salva de cohetes que iban desde el sur de Gaza hacia Israel, pero lo que aparece en el vídeo que él le enseña es un interceptor israelí, ¿no?, que es un misil que pertenece a la Iron Dome, se llama, ¿no?, como su estrategia antimisiles. Y ya luego su argumento, el argumento del ejército de Israel, era que lo que había explotado en el patio era combustible restante de ese cohete. Y lo que hicimos también es analizar la trayectoria de los cohetes en el vídeo para determinar que todo el combustible se había consumido en el vuelo. Claro, eso nos permite desbancar el argumento de Israel, pero como no se han encontrado como ningún resto en el hospital del proyectil, no habíamos podido aún pues, comprobar qué era. Por eso trabajamos con otra metodología, que es el testimonio situado, y ahí trabajamos con el doctor Hassan Abu Sitta, que es este doctor que os he dicho que dio la rueda de prensa después del bombardeo, que meses después, al salir de Gaza, conseguimos entrar en contacto con él y trabajar con otra técnica que le llamamos nosotros el testimonio situado. El testimonio situado es una forma de testimonio a través del modelo digital. Cuando tú has vivido una situación traumática, una situación de violencia, es muy posible que olvides parte de lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué te permite el modelo digital? Pues como lo mismo que reconstruimos los eventos con las fotos y los vídeos, tú puedes a través del modelo digital navegar este espacio y explicar pues, qué es lo que sucedió esa noche. Lo que explicaba el doctor Hassan Abu Sitta es que después de ese ataque nadie se dirigió a los médicos a preguntarles qué es lo que habían ellos visto, ¿no? Y él explica que ellos trataron un tipo de herida que es muy concreta, que es que cuando trató las heridas en personas adultas, todas las heridas estaban a la altura del muslo y de los niños a la altura del cuello. O sea, eso responde a un tipo de explosión que no sería muy correspondiente a la de un combustible, porque el combustible generaría quemadas. En cambio, esto era un tipo de herida donde todas tenían como la misma altura, que respondería mucho más a un tipo de bomba del arsenal de Israel, que es la bomba de fragmentación, que justo antes de tocar el suelo se rompe en 1000 pedazos y se distribuye de manera regular. Entonces, esta es la parte más forense y menos arquitectónica de la arquitectura forense, justamente, ¿no? Que permite pues, entender que, aunque no haya fragmentos de ese proyectil, las heridas indican qué tipo de proyectil podría haber sido. Aquí, ya para como concluir esta parte de la forma más factual, como pensar un poco que nuestro trabajo sea un trabajo de testimonio, de sincronización de imagen y vídeo, de reconstrucción del espacio, mientras que lo que presentaba el ejército de Israel era un fotograma de un vídeo que aparte es que tendríais que ver la imagen porque es como imprimido con un círculo rojo alrededor de lo que ellos indican que es la prueba, que es como no sé, como una flamarada en el aire, ¿no? Entonces, justamente ahí creo que es la importancia de que para construir un relato
hay que componer con diferentes medios. Sí, yo creo que, o sea, esto que dices es muy importante. O sea, como los dos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que poner los medios en relación es muy importante para poder sumergirnos en la complejidad, ¿no? Y evitar dobles relatos como que yo creo que Domestic también tiene un proyecto que se llama Not All Sparks Are Equal, eh, que es cuando los sistemas de videovigilancia mal funcionan, ¿no? E identificando eventos, ¿no? Como pacíficos, como violentos, ¿no? Porque la IA a veces es un poco tonta, entonces de repente se reúnen tres personas y le parece que aquello, ¿no? Va a pasar algo, que es un poco también, pero lo hace de una manera muy, muy sofisticada, lo que hace la fábrica de objetivos, el programa este israelí, que tiene estos algoritmos muy, muy avanzados para identificar precisamente posibles objetivos militares ¿no? en interacciones cotidianas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, por una parte poner esos medios en relación, ¿no? O sea, como el testimonio situado o las imágenes es muy importante. Y por otra parte también para desmentir un poco la aparente, yo creo, neutralidad, ¿no? de la IA, ¿no? Porque muchas veces, como dices, pues no, nos viene un señor con una imagen y dice, no, esto es la verdad, o porque no, mi inteligencia artificial bueno, ha analizado estos database o lo que sea. Y bueno, pues es una herramienta muy sofisticada de automatización y creemos que es aséptica y no lo es, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo podemos, ¿no? Operar un poco ante esto? Tú lo has dicho ahora mismo. Y bueno, Jaya, si nos quieres hablar un poco sobre este proyecto de Not All Sparks Are Equal. Sí, yo creo que lo que encuentro interesante, bueno, con esta idea de la neutralidad de la IA, es que al final como tenemos como algunas expectativas, a veces mu- un poco muy fuertes de la IA, en el sentido de que le esperamos, vemos ahí una, a veces, o una amenaza para todo, o una solución a todos los problemas. Y yo creo que ahí existe el problema realmente, porque l- de verdad no necesitamos, ¿cómo decirlo? Em, que yo creo que en la IA justamente el lado interesante que también se puede explorar no es tanto su neutralidad, porque no es neutra, pero es su parcialidad. Y entonces nosotros exploramos muchísimo esa idea de lo que llamamos algorithmic blindness, que es un poco una ceguera artificial o una ceguera de la inteligencia artificial, en que justamente exploramos en qué estos sesgos que va a tener la IA sí o sí, porque como todo modo de representación siempre tendrá sus sesgos, ¿cómo podemos utilizar estos sesgos de manera como así más creativa y entrar en estos como agujeros que deja la IA y explorarlos como catalizadores creativos? Entonces, nuestro proyecto, em, Not All Sparks Are Equal, habla un poco de los corefox que tenemos en Cataluña, que son, como probablemente lo sabéis, esos personajes, esas personas que corren durante las fiestas mayores y todo esto en las calles con pequeños jueguitos, que si no tienes este contexto cultural, sería muy fácil de pensar que son, no sé, que son manifestaciones peligrosas con fuego, que son un poco peligrosas, Sí, no, eso no. sí, pero que tienen como una natura violenta, cuando en realidad el contexto es absolutamente el contrario. Entonces nuestra pieza, Not All Sparks Are Equal, que es una pieza audiovisual con sonido, con imágenes un poco generadas con IA, con imágenes de archivos, que hemos un poco no tanto un documental, pero una pieza como más experimental que habla de esto, de cómo en muchos casos en los últimos años han utilizado herramientas de IA, de computer vision, para detectar, por ejemplo, violencia o
por ejemplo, en manifestaciones, si había como, no sé, sí, violencia o personas así intentando hacer cosas, que no saben ver y que no saben detectar y no saben, porque al final la IA no ve o ve, pero ve de manera muy poca neutra. Entonces, como nuestra pieza habla un poco de esto, de al final, sin este contexto y, y sin esta nuancia y sin esta capacidad de mirar diferentes realidades a la misma vez, que creo que es un Mm, poco de lo que hablabas, es de poder encontrar una verdad que no solo existe a un plano, pero existe a través de diferentes medios, tanto del cultural que del psicológico y de un poco, sí, no solo un formato, ujú. pero varios. Entonces esto es un poco el Sí, proyecto. sí, es que yo creo que esto o sea, que dices sobre el sesgo, Mm, que es algo que, ¿no? Sobre lo que mm, los arquitectos podríamos hablar mucho, está, bueno, un teórico arquitecto que se ha dedicado mucho a temas de, bueno, lo digital, etcétera, Mario Carpo, que dice every dataset is a canon, every canon is a dataset. Lo que quiere decir es que ujú, al final, bueno, durante muchos años parecía que copiar estaba mal visto, ¿no? O sea, bueno, quiero decir, ¿no? Teníamos que ser mm, todos súper originales. En cambio, lo que sucede con Generative AI a veces es que, bueno, reproduce en función con lo que lo has alimentado. mm, Entonces, bueno, pues la base de datos que utilizas crea un canon y, ¿no? mm, Un canon también se puede utilizar como una base de datos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos podría llevar bueno, a la reproducción infinita y quedarnos siempre con, ¿no? Y por eso nos van llegando como discursos cada vez más, bueno, más terribles, porque se retroalimentan, pero en cambio podemos introducir otro tipo de, mm. bueno, correr de Fox podría ser, ¿no? Como Correcto, sí. personitas corriendo con una llama que, por ejemplo, pueden cambiar el sentido de todo esto. Entonces, yo creo que también un tema que podemos hablar es cómo vemos el cuerpo en todo esto, ¿no? Porque me estaba Ujú, acordando, bueno, en lugar de mí, hoy tenía que estar aquí Lucía Jalón, que es una amiga, eh, y ella en su tesis, me acuerdo cuando presentó la tesis, habló de una serie que a mí me gustaba mucho, que se llama Mr. Robot, ujú, y en esta serie está el protagonista Elliot, que es un, bueno, ¿no? Es un hacker este que está ahí siempre muy solo en su casa, etcétera. Y cuando conoce a Mr. Robot, y bueno, no voy a destripar el asunto, pero bueno, Mr. Robot le lleva a unos recreativos abandonados en Coney Island para que conozca como a la célula esta de hacktivistas que no se conocen en persona, ¿no? Entonces, de repente están todos allí, ¿no? Están ahí en unos arcades así como viejos, están ahí programando y comiendo y tal. Y dice, pero esto cómo es posible? O sea, como, ¿no? Os estáis reuniendo eh, físicamente. físicamente, ¿no? Mm, Y entonces Mr. Robo le dice una frase, exactamente no me acuerdo qué es, pero dice como, real world is our encryption, ¿no? O sea, como realmente, ¿no? Nos encontramos aquí porque es la única forma en la que podemos no ser rastreados y que nuestros cuerpos se encuentren aquí es la forma en la que, ¿no? Podemos mm, subvertir este lugar. Entonces, yo creo que tus maquetas, ¿no? Las maquetas operativas también, bueno, pues eh, hacen un poco esto, ¿no? O sea, ese es un instrumento de ponernos en una realidad en la que si no sería todo virtual y fácilmente trazable y que tuviera un sesgo enseguida, ¿no? mm. Sí, como más como pensar un poco el cuerpo dentro de estas realidades. Sí, yo creo como que parte del objeto digital y de la maqueta digital, de los espacios que se reconstruyen, son para alguna manera como devolver al cuerpo una memoria que le ha sido aplacado, que le ha sido como de alguna manera negada, ¿no? Y que la arquitectura puede jugar un papel muy grande en pues, reactivar el cuerpo en un espacio que es un espacio lejano. Em,
pienso como que hay algo que a veces, de hecho es como una autocrítica, porque no sé si algunos de vosotros habéis visto algunas reconstrucciones de Forensic Architecture, y a veces como una de las cuestiones en las que hablamos entre nosotras es que los cuerpos muchas veces son como estos cuerpos que no tienen como... Sí, una silueta, sí. sí. Y creo que incluso ahí, por ejemplo, es como, como un debate un poco interno de cómo representar estos cuerpos en estos espacios digitales, si tienen que ser... Bueno, y creo que para eso me interesa mucho más la opinión de los arquitectos, que tienen como, creo que es un debate que vosotras lleváis teniendo bastante tiempo, y que para nosotras también a veces hay como una cuestión también que creo que es la manera en que el modelo digital creado a través de la práctica de la arquitectura forense ha conseguido como ganar cierta autoridad a la hora de como reconstruir hechos, ¿no? Y eso lo hemos visto porque pues, medios de comunicación como New York Times o Washington Post también ahora usan el modelo digital. Pero es que incluso lo ha estado usando el ejército de Israel, como no sé si algunos visteis como esta maqueta que hicieron de un hospital de Al-Shifa, que era como, mira los túneles, y era como un ejemplo 3D del hospital, que de hecho hay assets que han conseguido como como alguien hizo una investigación y vio como que había como pizzerías de Chicago que son assets que están como en la librería, no sé, como en estas librerías digitales, Libres, sí, lo habían puesto ahí. Y luego hacían como bajaban la cámara bajo tierra y de golpe había como un pasillo que llegaba al techo de lo que era un despacho de Hamas. Y era como, bueno, no sé por dónde entra la gente aquí exactamente, entonces... Pero está ahí el despacho. Sí, entonces también es la manera en que, bueno, que incluso estas metodologías que, como venía diciendo, pues están tan trabajadas a través de la composición y a través de ir entrelazando narrativas, pues de golpe pueden también ser tomadas por alguien que tiene pues un interés mucho menos factual y como usar esa autoridad que está adquirida para, digamos, sí, su propio interés. Sí, yo estaba pensando, yo creo que la primera instalación que vi de Forensic Architecture fue en la Bienal de 2016, que estaba en el pabellón principal, hay como un pequeño sótano, y entonces ya dije, vale, esto es, ¿no? También, porque no, ya ahí leyendo, ¿no? Como textos de Eyal Weizman y tal, unos años, pero realmente, bueno, era una reconstrucción también de un ataque con drones en los que, bueno, se veía como, bueno, pues la reconstrucción de los hechos, ¿no? Sí que es verdad que esto que dices que las figuras humanas son unas como siluetas bastante abstractas. Yo creo que también igual para no caer ¿no? No sé, en el morbo del ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa abstracción, pues bueno, es una opción y bueno, está ahí. Pero es importante, ¿no? Sumergirte en ellas. Esto es también un problema que teníamos hoy, porque claro, Julia me mandó una presentación estupenda que había hecho en esto con unas imágenes brutales, pero dije, pero no tenemos imágenes, no vamos a proyectar nada. Entonces, si conseguimos como transmitir esto a través de la palabra, pues luego lo podéis cualquiera de vosotros como consultar tanto los proyectos de Julia como los de Yaya, ¿no? Vale, pues bueno, no sé si querías decir algo sobre esto, Yaya. Sí, me gusta mucho de que llevaste la cuestión del cuerpo, porque justamente estos días es una cosa en que trabajamos mucho en Domestic, el tema de la accesibilidad. Porque, claro, seguramente siendo arquitectos es una cosa que tenéis muy presentes, pero nosotros tenemos como varios equipos y tenemos un equipo que se concentra en proyectos digitales y nos hemos dado cuenta de que a la hora de hacer proyectos digitales, el tema de la accesibilidad es un gran problema porque no hay tantos referentes de una creatividad que sale desde la accesibilidad, en el sentido de que hay referentes de accesibilidad web y todo esto, pero en muchos casos llevan a una página como un poco más hegemónica, sin esa significación como emotiva, emocional que Que se reduce a buscamos. la usabilidad, como le llaman, ¿no? El UX. Exactamente, exactamente. Entonces, como nosotros justamente con esta pregunta de los cuerpos, a la hora de los proyectos digitales, es un gran reto porque estamos como, bueno, claro, nuestra idea es de hacer de datos experiencias intuitivas, emocionales,
al final, más que todo, corporales, que vivimos las emociones, vivimos la intuición, vivimos esto a través del cuerpo, pero después hay como tenemos todos una relación diferente con la fisicalidad, tenemos todos cuerpos diferentes, entonces con los proyectos digitales tenemos este reto de, bueno, al final los números no es una manera de igualizarlo todo, entonces es un poco como un reto que tenemos muy, muy, muy presente estos días y entonces lo encuentro muy Sí, yo interesante. creo que es un poco, yo creo que lo has dicho al principio, ¿no? O sea, Ujú, que el dato no es ¿no? el fin último, sino que es como a partir ujú. de lo que Sí. trabajáis, ¿no? Sí, es que pensamos mucho en la idea de, no tanto de, también, claro, en términos de accesibilidad informacional, pero también de accesibilidad emocional. Es a decir, en un proyecto digital, cómo podemos construir el proyecto de forma a que todos los cuerpos que sean con cierta sensibilidad, con ciertos colores o con oído o lo que sea, puedan acceder sí o sí a una experiencia emocional. Entonces, sí, es eso, es que para nosotros es la emoción que buscamos y la información es el vector hacia esto. Sí, es que yo creo que lo de quedarnos en lo puramente visual también es Ujú, algo que los arquitectas nos suele pasar y es como, ¿no? Esta supremacía del ojo, es difícil salir de ello, ¿no? ujú, Sobre todo si has sido como educado y cada vez más en estímulos solo visuales, pues construir otros relatos es difícil. Y sobre todo porque ujú, son muy excluyentes, como dices a veces, ¿no? O sea, ujú, yo, bueno, no me considero una persona tan torpe, pues claro, muchas veces me pego ujú, ¿no? Como ujú, con lugares que se supone que están ahí para facilitarme las cosas y no lo hacen en absoluto. Entonces, bueno, pues ¿no? Siempre pienso, ¿no? ¿No? Las personas como o mayores o los niños incluso, ¿no? Porque tenemos esta cosa de no vamos a, no queremos, porque ya vemos cuáles son estas, que los niños estén como, bueno, tan expuestos a este, ¿no? Pero luego en cambio hay información que solo te llega. Bueno, esto también es una crítica, yo ujú, entonces no tengo Instagram, entonces ya cada vez me cuesta ujú, más enterarme de las cosas que ujú, pasan, porque ya todo el mundo solo programa ahí y bueno, ujú. pues no, Ya. es un poco, ¿no? Y no, ¿no? O sea, no, bueno, eh, vamos, que no estamos para excluir, sino para que, no sé, o sea, yo creo que la tecnología, ¿no? Pues está para emanciparnos socialmente, si no, pues es que Ujú, no sé para qué la tenemos. Entonces, claro. eh, esto Sí. también me recordaba este filósofo Amador Fernández Sabater que escribía sobre. Bueno, igual me estoy patinando un poco, pero creo que era, ¿no? Lenin, que bueno, estaba obsesionado que cuando la revolución pues había que tomar los palacios, etcétera. Y luego estaba Trotsky, que lo que decía que no, que había que tomar los pozos de petróleo, las líneas eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, si realmente yo creo que somos como, bueno, parte de esta infraestructura, pues seremos capaces de subvertirla de alguna manera. Sí, bueno, creo que hay un proyecto que no es un proyecto con Forensic Architecture, pero otro proyecto con el que estuve trabajando, que era con grupos de repartidores. El de los riders, este es muy Sí, bueno. Ujú, que era, bueno, de hecho, y sale un poco también de una realidad de que cuando yo llegué a Londres a estudiar, me fui a estudiar un máster, me puse a repartir era 2021, había COVID entonces trabajaba para una ETT repartiendo test de COVID. Y a raíz de eso me metí en un sindicato que había ahí que se llama Independent Workers of Great Britain, que es un sindicato pues, que fue iniciado por trabajadoras de la limpieza externalizadas latinoamericanas que trabajaban en universidades y que agregaba un poco a todos aquellos trabajadores que están fuera de convenio. Yo creo que ujú, todas habréis notado, pues como en nuestras calles de nuestras ciudades, como hay estos cuerpos que antes no estaban, que son los repartidores, ujú, y los repartidores trabajan pues cada vez más como en otros ambientes del sector logístico, bajo algoritmos, ¿no? que son, digamos, quien organiza la distribución del trabajo, quien organiza como qué tareas, qué horas, qué pago por pedido, etcétera. Y eso pasa pues con Uber, con Globo, con Amazon.
Entonces, al llegar a este sindicato, yo estaba en la sección de repartidores y empecé pues, a conocer pues, todo este mundo del trabajo de reparto en que pues, la gente trabajaba. Me contaban como que ya no era solamente que las plataformas saquen valor de tu trabajo, sino de mapear tu trabajo, es decir, a través de como ir capturando los datos de los repartidores, de sus rutas, de sus horas, de sus bueno, de sus pagos, pues van optimizando la plataforma y eso sirve para ir bajándoles los salarios, ¿no? Porque la manera en que funciona en Inglaterra, aquí en España se aprobó la ley Rider, que en principio pone a los trabajadores de reparto bajo convenio, aunque las plataformas hacen todo lo que pueden para no aplicarla, pero en Inglaterra son autónomos y justamente... Ay, no sé qué está diciendo. Me he perdido un segundo. Bueno. O sea, que al final yo creo que el objetivo es que cada uno solo tiene, ¿no? O sea, solo recibe como dónde tiene que ir, Sí. etcétera. Estás tan Es aislado. atomizado. Claro, Sí. es muy atomizado. Vale, no, sí, ya sé que justamente esos datos sirven para ir optimizando la plataforma y como la manera en que se paga es que si hay muchos repartidores conectados, como hay más oferta, bajan los precios, o sea, les pagan menos. En cambio, si hay pocos repartidores conectados, suben los precios, ¿no? Y, por ejemplo, te dicen, desplázate a esta zona y te damos un plus. Entonces, lo que nos empezamos a plantear en el sindicato es, bueno, si los datos de los trabajadores sirven para optimizar pues, su explotación, ¿podemos reproponer esos datos para facilitar su organización sindical? Y ahí nació la idea de hacer esta contraaplicación que se llama Sabot, que de hecho viene de... Sabot es el zueco. Y la gente en los telares en el siglo XVII, cuando se empezaron a automatizar los talleres de costura con telares, los trabajadores tiraban sus zuecos al telar para sabotearlos. Y de ahí viene la palabra sabotaje, del sabot. Hicimos esta aplicación que se llama Sabot, que justamente era una idea de, vale, ¿cómo podemos pues, como apoyar a los repartidores de la sección? Y había primero pues, un mapa en que cuando tú repartes en la aplicación de Uber te ves a ti solo, pero en ese mapa podías ver dónde estaban tus compañeros y empezar a pensar dónde encontrarte. Luego, en Inglaterra hay muchos controles de migración en la calle. Aquí hay, pero en Inglaterra es como que está muy normalizado. Entonces, había un sistema para que se pudieran avisar de dónde había los controles de migración y si había un control, también ponernos en contacto con un grupo de Telegram, de un grupo pues, antirracista que se organizaba en las redadas pues, para pues, apoyar a las migrantes. Y luego había como una función más especulativa y más saboteadora que consistía en que cuando había varios repartidores en el mapa, entonces les daba un aviso para que se desconectaran todos a la vez y crearan como una falsa demanda y subieran los precios. Entonces era este juego de cómo jugar con la ley de oferta y demanda para sabotear al algoritmo, ¿no? Entonces era esta idea de, vale, ¿cómo reproponemos los datos desde las propias personas que están explotadas por esos datos, ¿no? Y es esta manera de, lo que tú dices, como, bueno, quizás no tenemos la capacidad de... o sea, se pueden hacer otras plataformas de reparto, pero la gente seguirá dependiendo de las grandes plataformas, pero bueno, ¿cómo podemos quizás incidir en ellas entendiendo que al final las condiciones laborales las está decidiendo un algoritmo y tú puedes incidir en esas condiciones de alguna manera? Así es. Oye, bueno, yo otra vez vuelvo a mi labor. Llevamos una hora, entonces vamos a abrir, yo creo, como ¿no? la conversación a la que quiera. Así que, bueno, las pobres de arquitecta tienen como esta presión de que no hace falta, podemos pasar a la fila 2. O la fila de profesorado, pero ahí al fondo, que vea alguno, igual se anima. No. Miran hacia atrás. ¿Vai? Bueno, no sé. ¿Podrías decir algo ya? No. Es que me parece aquí como que estoy, ¿no? No, es genial. Sí, no sé. Bueno, también, aprovechando que están aquí, ¿no? Que son como los alumnos de máster, yo quería daros las gracias porque a pesar de que ellas no son arquitectas, pues trabajan yo creo que en dos agencias que van a ser como una realidad laboral para vosotras, ¿no? El otro día estuvimos aquí también como en una charla sobre bueno, cómo eran como los datos, etcétera, bueno, en este caso era creo que de mujeres de diferentes
generaciones. Entonces, claro, eran como basados en datos de colegiación. Y yo me está comentando, no sé, ¿quién está colegiado hoy en día? Bueno, yo estoy colegiada, pero bueno, pago como mínimo, pero como no puedo ejercer así por contrato, porque me dedico a la docencia, pues nada. Lo que quiero decir es que una de las ponentes decía que, bueno, ella hubiese agradecido, ¿no?, que tener como, bueno, un cierto, bueno, una noción de cómo es como esa realidad de cuando acabas, por ejemplo, tu trabajo fin de máster o lo que sea. No sé, yo acabé la carrera en el 2008, también era un momento así como bastante crítico. Creo que los jóvenes de hoy en día pues tienen, bueno, no sé si es la suerte, pero como de ya saben cuál es la situación. A nosotros no nos pasaba, entonces de repente era como, ¿no?, terrible el golpe. Yo emigré, no sé, pues también es una opción. Lo que quiero decir es que yo agradezco estos otros tipos de hacer arquitectura, ¿no? Esto también, otra amiga, Marina Otero, reivindica la escritura, ¿no?, como forma de hacer arquitectura, que ella lo hace muy bien. Entonces, yo creo que hay otras formas de hacer arquitectura, como puede ser en Forensic Architecture, o Domestic Data Streamers, que puede ser precisamente, bueno, pues tratar de visibilizar, de trabajar con los datos, ¿no?, que no son, o sea, yo no sé si los programas que utilizamos, ¿no?, muchas veces, por lo que decía antes, pues al final, si tenemos un lugar, que son las redes sociales, que también, ¿no?, es la fábrica y es el centro comercial, pues ¿para qué vamos a diseñar una plaza que luego está vacía porque la gente está llevando a cabo otro tipo de actividades en un lugar que igual no está pensado para eso? Entonces, pues este tipo de prácticas yo creo que nos abren los ojos a otras formas de lugar y otras formas ¿no?, espaciales y otras formas de trabajar, ¿no?, que son las que vamos a tener todas. Y ahora podéis decir algo. Esa. Ahí va. Vale, creo que sobre todo es para ti, Julia, pero quizás para ti también. O sea, me preguntaba que ante la quizás no legislación todavía de la inteligencia artificial, sobre todo, ¿hasta qué punto os legitiman, por ejemplo, un documento como el que has explicado ante un tribunal legalmente? Quiero decir, como qué peso se le puede dar a un documento así, teniendo en cuenta que creo que de momento, o sea, yo desde el desconocimiento, pero que creo que todavía es un tema como muy poco legislado en cuanto a derechos y demás también, y eso básicamente. Y entiendo que quizás en Domestic es más como a partir de datos que ya os deben pasar diferentes instituciones y demás, entonces quizás es como diferente, pero esa era la pregunta. Pero sobre el documento, como lo que hablaba del caso Sí. en la Corte Internacional de por Justicia. ejemplo, sí. Bueno, de hecho, el ejemplo que he puesto del hospital no implica como ningún uso de inteligencia artificial. O sea, esta reconstrucción digital del hospital la hacemos con como una reconstrucción arquitectónica. Digamos que es todo un trabajo manual. Ahí no hay como ningún uso de inteligencia artificial. Sí que, por ejemplo, en la parte de documentación de violencia sistemática, por ejemplo, hemos hecho toda una reconstrucción de la campaña de bombardeo en Gaza, donde, pues, también usando vídeos que están accesibles en redes sociales, hemos reconstruido donde han sucedido durante el primer mes de octubre de 2023 los bombardeos. Y ahí sí que tenemos, como digamos, 100 entradas en la base de datos que son verificadas y confirmadas, y luego las que hemos podido extrapolar con Machine Learning a través del análisis en satélite, lo que sería más este uso más de inteligencia artificial. Lo que presentamos como material probatorio es todo lo que podemos como confirmar nosotras con, digamos, como una cadena de verificación humana y no incluimos como esta parte. Digamos. Entonces, en nuestro proyecto siempre entendemos en la arquitectura forense como que hay diferentes foros en los que trabajamos, ¿no? Hay el foro legal, y el foro legal tiene sus demandas, y el foro legal, pues, en muchos casos incluso no aceptaría el modelo digital como prueba. De hecho, lo que hemos presentado es una cartografía, que lo podéis consultar en nuestra web, es la cartografía del genocidio, y son unos mapas, porque sí que hubo un momento que cuando hablábamos con los abogados decían, no, judges don't want flashy graphics. Como, o sea, muy sencillo, muy cartografía, que entiendan un mapa. Como la foto y el
Sí, exacto. Entonces sí que, y eso nos ha requerido trabajar mucho la estética para presentar en la... Bueno, al final no es que la estética sea algo que viene después de la investigación, o sea, nosotros investigamos a través de la estética, ¿no? Pero sí que hay otros foros, por ejemplo, pues como pues, a veces nuestro trabajo pues, también está en espacios de arte o en museos, entonces ahí sí que nos podemos permitir más la licencia de experimentar con las metodologías y, por ejemplo, pues añadir pues, trabajo que hayamos hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que pues, en la Corte Internacional de Justicia, pues si, por ejemplo, presentáramos una reconstrucción con inteligencia artificial, creo que no, bueno, estoy segura que iría en nuestra contra como argumento más que a nuestro favor. Y de hecho ha sido, o sea, el poder verificar cada una de las imágenes que hemos presentado como parte de la prueba, que luego, digamos, se convierte como en esta cartografía que mapea pues, el desplazamiento de las palestinas, la entrada del ejército, etc. También ha hecho que muchas pruebas se quedaran fuera, ¿no? Muchas imágenes y muchos vídeos que no podemos verificar del todo, pues quedan fuera. Pero yo creo, sí, yo creo que, bueno, creo que se aplica un poco menos a tu pregunta porque justamente no trabajamos tanto con la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro, tenemos un poco más de libertad en ese sentido, pero creo que también así tenemos aún más de responsabilidad de identificar como estos sesgos y estos como agujeros de la inteligencia artificial, el sentido de que cuando la utilizamos no intentamos y estamos muy explícitos con esto, no intentamos hacer un facsimile de lo que sea. Entonces, como por eso nos concentramos tanto en un poco esta idea de la imperfección o de los defectos de la IA, porque es una manera de decir que ya que ahora mismo es un poco un Wild West al nivel como legislativo, que legalmente tú puedes crear lo que quieras y todo esto, pero a veces de forma muy poco ética, para nosotros tenemos esa responsabilidad y de hacerlo de manera más ética y de como, como identificar de la manera más obvia posible justamente los defectos y las diferencias y un poco este gap. Y por eso como hablaba de Synthetic Memories, en la importancia que tenemos de enfatizar el hecho de que no intentamos recrear las memorias, pero más bien ofrecer como ideas subjetivas de esto. Y creo que es bastante importante esta nuancia para nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que lo legal va por detrás de la tecnología y bueno, precisamente pues podemos hacerlo, no sé, de otra forma. Sí, no hace falta ser flashy. No, pero vaya, como que al final eso va a ir cambiando porque pues, Sí. los emails, de hecho, no se aceptaban en los juicios hasta hace como 10 años. Quiero decir, como que ahora los Claro. emails se pueden presentar como prueba, ¿no? Mm. Como quiere decir, como que hay todo este proceso y sí que algunas reconstrucciones digitales en casos nacionales, o sea, como digamos pues sí que se nos ha dado, por ejemplo, en casos de violencia policial en Inglaterra, o sea, como que sí que, y de hecho el primer modelo digital que se presenta en una corte no lo presentó Forensic Architecture, lo presentó una compañía americana que se llama Forensic Technologies, que en el caso de... Es como un asesinato muy famoso que un jugador de básquet mató a su mujer, no me acuerdo muy bien, como en los 2000. Sí, ese fue el primer caso donde se presentó un modelo digital en una... o sea, como que no viene ni siquiera de nuestro lado, ya viene de otro. Fútbol, ¿no? Sí, fútbol era, sí. Sí. O J. Simpson J. fue, sí. Simpson, O.J. Simpson. Así es. Lide. Yo tengo una duda, igual no está estrictamente como ligada a vuestros trabajos, pero querría saber si tenéis alguna reflexión acerca de ello, que es que cuando se habla como de tecnología y del data, que parece que todo flota en una nube, pero luego en realidad como que ocupa, o sea, los centros de datos cada vez ocupan más espacio y más recursos. Entonces no sé si al trabajar tanto con la tecnología vuestras, bueno, tanto compañías o tenéis reflexiones personales sobre ello,
Marina Otero habla mucho de esto y sobre todo ahora, o sea, como que en el Estado español están pensando en construir varias y especialmente son favorables las zonas del norte, porque en las del sur hace mucho calor, entonces, y sobre todo las zonas rurales, bueno, como que probablemente vaya a haber un extractivismo muy grande de recursos y de tierras. Entonces no sé si o sea, como si tienes reflexiones sobre esto. Sí. Bueno, yo creo que son dos recursos, ¿no? Una es el agua para enfriar los data centers y la otra al que te refieres es como la reapertura de antiguas minas para extracción de litio, etcétera, que necesitamos para las baterías, ¿no? ¿Habéis reflexionado sobre vuestra huella ecológica? Todos los días. Pero sí como que creo como que yo trato como de minimizar como mi uso como ha habido un boom del chat GPT, ¿no? Y todo el mundo es como, no, se lo pregunta a chat GPT. Yo trato como de preguntar lo mínimo, pero bueno, eso es otra vez como la decisión individual de la que hablábamos antes, ¿no? Si hay un modelo económico que lo que está primando es como esta economía de datos, que creo que también es algo que tenemos que empujar un poco en contra, porque ahora es la inteligencia artificial, pero hace 10 años era el Big Data. Y es lo mismo, pero le han puesto un nombre nuevo para un poco vender más, ¿no? Entonces creo que a veces también hay como que sacarle un poco el hype y también, ya no solo por la cuestión como ecológica y material, sino también por, como por la cuestión, para mí, epistemológica un poco, o como de orden de conocimiento, porque en el fondo son programas estadísticos. La inteligencia artificial es un programa que se basa en la estadística, ¿no? Pero sí como que a nivel de reducción, bueno, por ejemplo, la propuesta de Marina Otero me parece como de las mejores, como podemos olvidar, o sea, ¿para qué necesitamos esa foto de Fotolog de los pies de hace como un montón de años en algún data center debajo del mar? No puede borrarse, ¿no? Sí. Nosotros cerramos nuestro Fotolog. Tenía uno con mi cuadrilla y nos costó un mogollón, pero lo cerramos. Pero eso no quiere decir que las imágenes no estén aún. De hecho, Sí. Fotolog cerró. Sí, luego cerró, sí. Porque vosotros cerrasteis el vuestro y dijeron, no, ya. Sí, bueno, es que no era muy visible. Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con la importancia de quitarle el hype, porque también como no solo utilizamos inteligencia artificial, pero hacemos como todo un conjunto de actividades digitales que también consumen como muchísima energía y agua y todo eso. Entonces es como, yo creo que el más importante es como tener esto en cuenta y un poco de relativismo en ese sentido. Y, y sí, como tenemos que, sí, comparar como todas nuestras acciones digitales en sí, un poco como lo que hicimos con Data Critters, de tener una imagen de esto. Y también cuando hable de nuestra pieza como Forever Frequencies, también con Synthetic Memories, en todos nuestros proyectos, un poco como tú lo haces y lo hacemos todos, espero, de forma individual, es como siempre pensar en cómo podemos utilizar lo que ya existe, pero justamente de la forma como más económica posible. Entonces, que yo creo que es más una pregunta como así individual y específica que un conjunto de frameworks y de metodologías, porque al final cada proyecto es tan diferente, al menos para nosotros, que hay que ir adaptando la estrategia un poco. Bueno, pero esto que contabas antes también, ¿no? De que los servidores estén cerca, pues Sí, claro. Porque aunque parezca mentira, importa dónde estén. O sea, si están lejos se consumen mucho más. Entonces, por eso, ¿no? Como en la bolsa, etcétera, tienen como los servidores súper cerca para que la información les llegue antes y puedas como pujar antes. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Bye. Está curioso porque estos temas, no sé, igual generan, no sé, igual sois súper nativos digitales. Nadie tiene nada para comentar, incluso, no sé, algunos del máster, ¿no? A nadie le chirría nada de lo que hayamos dicho. ¿No? Esto es... Y una pregunta, yo a vosotros. Como que en los másters ahora, como se diseñan data centers y así, como que, digamos, como todas esas arquitecturas de datos están más presentes en la formación de arquitectura. No.
Bueno, no sé si algún profesor quiere hablar, quizás con así. ¿No? No sé. Iñaki, quizás. Tampoco. No, es importante porque tenemos programas para no humanos, ¿no? O sea, en Data Center no tenemos que cumplir como iluminación, etcétera, pensando en personas, sino refrigeración, etcétera, pensando en servidores. Entonces esto sí que, ¿Son bueno, ingenieros civiles todos o qué? no, hay mucho arquitecto firmando, ¿eh? Sí. Sí, a mí es una cosa que me interrogaba muchísimo, porque claro, no soy ni de diseño ni de arquitectura, entonces es un poco un mundo oscuro para mí. Es cómo se reflejan y se utilizan y se incorporan, sí es el hecho, porque eso no sé, justamente los sesgos y la imparcialidad de los datos y de la IA dentro de la arquitectura de espacios físicos, que en este caso serían más analógicos. No sé si me explico. Am, ¿Cómo incorporamos el sesgo en lo analógico? Esto lo ¿cómo, llevamos cómo, haciendo mucho tiempo. cómo, Eso- cómo, eso- cómo, cómo lo... ¿Cómo se incorpora el sesgo vinculado a los datos y a la IA específicamente? ¿O sí se incorpora? Em, Porque, claro, se incorpora a nivel como institucional o con cada vez que utilizamos como sistemas de vigilancia, es una cosa así inmediata, pero no sé si es una cosa que también en día de hoy a la hora de construir edificios o si hay como partes del proceso arquitectural que ya incorpora herramientas de IA y de análisis de datos y que después reproducen estos sesgos. Es una pregunta abierta que no sé Sí. Bueno, no sé, si está tiene sentido. la City en London, desde los ataques del IRA hicieron ya cambiaron bueno, pusieron mucho más CCTV, tienes como unas carreteras a las que no puedes ir como muy rápido, te obligan todo el rato a ir así para que los que están como ahí en las garitas puedan verte mejor. Tenemos, bueno, esculturas como las de Cristina Iglesias, que al final es un parapeto. O sea, quiero decir, el edificio Bloomberg, el encargo que le hace a Cristina Iglesias es para que nadie alunice ahí. O sea, es decir, es una expresión estética, los Forgotten Streams estos, pero realmente obedece a una razón de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, así en este sentido, sí. Y a nivel de urbanismo, yo creo que también como de acceso a la vivienda, cada vez como se usan más inteligencia artificial como para calcular quién puede tener una hipoteca y quién no, por ejemplo. Ah, sí, O, sí. por ejemplo, para decidir, sobre todo en sociedades, bueno, la sociedad española ya es una sociedad que vive mucho del crédito, pero en las sociedades que aún más viven del crédito, como Estados Unidos, ¿no? Sí. Al final, estas inteligencias artificiales que deciden pues quién puede obtener un crédito y quién no, están decidiendo quién puede vivir en la ciudad y quién no, y están reorganizando el espacio también por estos sesgos de acceso, ¿no? Sí. Sí, eso era justamente lo que buscaba como ejemplos de esto. Pues nos tomamos una birra y te cuento más. Bueno, pues... Va, eskerrik asko. Eskerrik asko. Sí.